Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús concluye esta enseñanza diciendo esa frase. Muchos, dice, dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Muchos, les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes son una generación privilegiada de tal manera mucho más que los patriarcas y los profetas. ¿Por qué? Porque aquellas oportunidades que estaban gozando los discípulos de Jesús eran las más preciosas de toda la historia. De igual modo, hermanos, es bueno que recordemos también nosotros de que en cierto sentido nosotros ya hemos visto las promesas cumplidas. Mientras que el pueblo de Israel vivió por siglos esperando el cumplimiento de las promesas, nosotros ya hemos sido prácticamente, si bien es cierto, no testigos oculares, pero sin embargo hemos gozado de las promesas ya cumplidas, de Cristo que vino al mundo, de la salvación de Dios hacia toda la humanidad, del misterio de la gracia, de los sacramentos. Todo eso también a nosotros nos hace una generación privilegiada. Y si tuviéramos que ubicarnos bien aquí en la realidad que nos toca vivir, si somos sinceros, hermanos, nosotros tenemos muchas ventajas que no tienen otras personas. Recuerdo, Padre León me contaba cuando él estuvo de misionero en el África y recordaba cómo aquellos nativos caminaban todo un día, dice, para llegar el sábado en la tarde a la misión, confesarse en un silencio absoluto, rezar su rosario, esperar, dormir ahí y tempranito celebrar la Santa Misa y con las mismas retirarse hasta sus aldeas. Y él llorando me decía: ¿sabes qué, Ariel? Esos eran cristianos de verdad, que no se buscaban pretextos para dejar la Santa Misa, que para ellos la Santa Misa era algo tan grande que eran capaces de caminar todo un día. Y recuerdo que decía, y venían con sus vestiditos hechos de hojas, nuevecitos para el Señor. ¡Qué detalle! ¡Qué bonito! Y cuando nos ponemos a pensar, hermanos,
¿Cuántas veces hemos dejado las cosas de Dios por pretextos baratos, por excusas que ni nosotros nos creemos? Lógicamente ahora estamos viviendo en la nostalgia. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha quitado todo aquello que teníamos a la mano y que de repente no sabíamos aprovechar. Tantas cosas podíamos hacer y no sabíamos aprovechar. Tantos abrazos podíamos haber dado y no los dimos. Cuántas visitas a nuestros seres queridos pudimos haberlas hecho y no las hicimos. Y ahora estamos privados de un tesoro, que es la libertad. Condicionados de una manera tan tremenda. Hermanos, saben que este sacudón que nos están dando a toda la humanidad, yo creo que nos debe llegar a pensar en algo. En primer lugar, que ha habido muchas cosas que eran importantes que hemos estado postergando, y entre ellas las cosas de Dios, la Eucaristía, los sacramentos, la visita al Santísimo, pero también el amor a la familia y a nuestros seres queridos. Ahora que no se puede, anhelamos. Bueno, espero cuando pase todo esto y retorne la normalidad, entonces aprendamos a valorar. Miren lo que decía el Evangelio, era interesante. Los discípulos le decían a Jesús, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Y Jesús les explica las razones y les dice, porque ellos tienen endurecido el corazón. Dice, acá dice una frase bastante dura, dice, oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, no es que no pueden, no quieren escuchar. Han cerrado los ojos, no porque no puedan ver, sino porque no quieren ver, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón. Miren que en la Biblia nos habla que se entiende con el corazón, no tanto con la cabeza. Y el Señor nos invita, pues, hermanos, a adherirnos a la fe, a no quedarnos indiferentes, a responder a este llamado que Dios nos hace en este momento, en este tiempo, y acercarnos a Él, a no dejar pasar las oportunidades que Dios nos regala. Hermanos, Jesús tenía un grupo privilegiado, que era ese pequeño grupo, esa pequeña comunidad de discípulos a la que Él les dedicaba tiempo aparte, los instruía aparte, les explicaba aparte. Qué privilegio, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, hermanos, ¿en qué lugar quieres ubicarte? ¿Dentro de estos amigos íntimos de Jesús? ¿O quieres ser simplemente parte del rebaño? Pero es importante que sepas, si tú te acercas un poco más al Maestro y te dejas instruir por el Maestro, hermanos, entonces entenderás perfectamente los misterios del reino. Pidámosle pues a Jesús que nos dé luz y sabiduría, hermanos, para entender su palabra. Y pidámosle sobre todo que nuestro corazón no se endurezca. Señor Jesús, gracias por tantas bendiciones. Gracias por la Eucaristía. Gracias por los sacramentos. Y perdón, Señor, por todas las veces que no hemos sabido valorar toda tu gracia, toda tu bondad, toda tu misericordia. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, para cuando vuelva la normalidad, a saber apreciar y a valorar aquel tesoro de tu amor que está puesto en los sacramentos. Gracias, bendito Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los revista de su gracia, les conceda
su amor, su bondad, su misericordia. Bendiga sus familias, bendiga su trabajo, lo llene de gracia, paz, protección y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un lindo día, hermanos, y Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Paz y bien.